Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores, pregrados y posgrados de alta calidad. A partir de ahora vamos a entrar de lleno en la temática principal que hace a nuestra materia. Hay dos conceptos centrales que vamos a tratar, que son los que tienen que ver con epistemología y metodología. Se hace difícil entender a la epistemología que en un sentido muy amplio podríamos decir que es la disciplina que tiene por objeto de investigación la producción científica. Esto está dicho con un grado de generalidad tal que abarca dos profundas controversias que la atraviesan. Es decir, dos posiciones antagónicas en relación a cuál es el propósito y cuál es la finalidad, el sentido de la epistemología. En principio hay que decir que el término epistemología es un término reciente. Cuando hablamos de reciente o lejano, siempre se hace relativo esto, ¿no es cierto? Por supuesto que, el término epistemología tiene la raíz episteme, que refiere a, viene del griego y lo traducimos por ciencia. Los griegos hablaban de episteme, ¿no es cierto? Es famoso ese lugar común de Platón, de la distinción entre la episteme, es decir, la ciencia, y la doxa, la mera opinión. Sin embargo, el tratamiento va a tener puntos en común y puntos muy diferentes en lo que refiere a su devenir histórico. Ahora bien, cuando hablamos de epistemología, lo que está en cuestión no es todo tipo de producción de conocimiento, no hablamos, por ejemplo, de la ciencia antigua, estamos hablando de la ciencia experimental moderna y de ese acontecimiento que se da a partir de la revolución copérnico-galileana. La epistemología entonces es una disciplina controversial, es un escenario de luchas en la que distintos autores, corrientes, escuelas luchan, combaten por significar, es decir, por darle un sentido, por establecer qué cosa es la epistemología. Y esto no es menor porque de acuerdo al sentido que se le otorga, a los propósitos que se le adjudica a la epistemología, van a darse, modos muy diferentes, no solamente de concebir la ciencia, sino de hacer ciencia. El hecho de que una corriente epistemológica sea preponderante determina no solamente una concepción de la ciencia, sino el modo en que se educa para la ciencia, el modo en que se financia, el modo en que se distribuyen los recursos, en el que se asignan los recursos, en el que se incluye y se excluye. Entonces, vamos a decir en principio que es un ámbito bastante conflictivo. Vamos a usar una expresión que refiere a esos dos, hay varios lineamientos. Una forma clásica de separar esas corrientes
es distinguir entre lo que se denomina filosofía tradicional de la ciencia y nueva filosofía de la ciencia. Ahora bien, yo acá estoy usando una expresión que es filosofía de la ciencia, no epistemología. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué hoy hablamos de epistemología y ya en menor medida se habla de filosofía de la ciencia? Bueno, esto tiene que ver precisamente con alguna de esas luchas, de esos combates por la significación. Si la ciencia moderna se ha destacado en algo, por lo menos en su origen, es por tener una propuesta esencialmente crítica. No olvidemos que la ciencia experimental moderna se funda en la duda, en poner en duda los conocimientos, las teorías que venían del pasado. Pero no solamente por poner en duda teorías de repente contrarias a las que algunos científicos comenzaban a adherir, sino que la crítica era el motor impulsor del desarrollo científico. Es decir, la ciencia experimental moderna se basa no solamente por su crítica a las teorías antiguas, sino principalmente por una actitud crítica frente a todo conocimiento, incluso el que ella misma produce. Entonces podemos decir que hay allí un ejercicio de la desconfianza, una desconfianza que abarca todas las cosas, la de ajenos y la de propios, la de las teorías que se oponen, tanto como a las teorías que se predican. Este debería ser, digamos, el juramento hipocrático científico, ¿no? Digamos, la promesa de no dogmatizarse, de no pretender que un conocimiento es una verdad absoluta e irrevocable. Bien, estamos usando el concepto filosofía de la ciencia. Podríamos decir que en el nacimiento de la ciencia experimental moderna tenemos por un lado, digamos, como gran figura a Galileo Galilei, pero luego tenemos en el campo de la filosofía, una enorme cantidad de filósofos, muchos de ellos también científicos, algunos matemáticos, otros físicos, otros astrónomos, filósofos que le dieron a la filosofía moderna una impronta muy particular. A ver, recordemos que la ciencia antigua estaba asignada por la metafísica. El ejemplo clásico es, digamos, las concepciones astronómicas aristotélicas determinadas por las concepciones metafísicas. Bien, la ciencia medieval estuvo determinada por la teología. ¿Y cuál es el eje, cuál es el centro de la filosofía moderna? Bueno, en algún sentido podríamos decir que es la teoría del conocimiento, que en un sentido estricto como disciplina filosófica es la gnoseología. Digamos, por ejemplo, una de las preguntas centrales de Kant es ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? Y aquí aparece la pregunta de cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Cómo se puede llegar a conocer? ¿Cuáles son los mecanismos? No simplemente lógicos, psicológicos, sociales. ¿Qué cosa está determinando el conocimiento? Culturales, etc. La teoría del conocimiento fue fluctuando entre explicaciones
de corte más psicológico, de corte más biológico, pero allí aparece un poco la discusión. Si nosotros recorremos, por ejemplo, de Descartes, digo, para poner simplemente los clásicos, Descartes, Kant, Hegel, lo que vamos a ver es que en el centro de sus propuestas filosóficas aparece algo central, que es cómo se hace ciencia. En Descartes se ve claramente esto en el discurso del método, ¿no? Porque, digamos, las meditaciones metafísicas de Descartes están vinculadas a la condición del sujeto como sujeto de conocimiento también. Pero en el caso del método, lo que Descartes está preguntando es cuáles son los procedimientos, cuáles son los caminos que hay que recorrer y las acciones que hay que llevar adelante para justamente alcanzar un conocimiento claro y distinto. Bueno, la obra monumental de Kant, su intención, digamos, Kant ya advierte algo que, bueno, precisamente que está en el fundador de la filosofía moderna, que es Descartes, y allí aparece algo en Kant, una crítica, y es que todavía con Descartes aparece una muy fuerte intromisión de la metafísica. Recordemos que en la meditación primera Descartes pone todo en duda. En la meditación tercera pretende demostrar racionalmente la existencia de Dios. Bien, entonces esto para Kant es, digamos, una pretensión que va demasiado lejos, porque la pregunta que se hace Kant es: ¿puede la metafísica ser una ciencia? Y claramente llega a la conclusión de que no podemos hacer ciencia sobre temas como Dios, la inmortalidad del alma o la libertad. Entonces, a partir de allí, justamente a partir de Kant, es que empieza a separarse estas esferas de la moralidad, del conocimiento científico y del arte. Allí empieza a producirse esa ruptura. Y hay, a partir de allí, todavía como una especie de reparto de actividades, lugares propios para cada cosa, ¿no? Los temas que son de metafísica no deben mezclarse con los temas que son de ciencia o con los temas que son del arte. Y allí aparece entonces esta distinción que va a recorrer prácticamente toda la modernidad. Sin embargo, que va a entrar en crisis también a finales del siglo XX. Si pensamos en Hegel, por ejemplo, en Hegel lo que tenemos es que la fenomenología del espíritu, la gran obra metafísica también de Hegel, pretende ser la ciencia de la experiencia de la conciencia. Es decir, no vamos a entrar aquí en desarrollar la filosofía hegeliana, pero el tema es que la conciencia que nos trae el saber no es cualquier tipo de actividad, es un tipo de actividad del que se ocupa la ciencia. Bien, entonces, ¿para qué este preámbulo? Para que se pueda ver cómo desde el comienzo de la modernidad, el comienzo de la modernidad no significa un quiebre, una separación absoluta de la ciencia con la metafísica, con la teología, digamos, con lo que podríamos ver en las filosofías antigua y medieval. Muy por el contrario, la metafísica está muy presente.
Pero además, también en la filosofía y también en los filósofos vamos a encontrar el germen, el nacimiento de la ciencia tal como la conocemos. Fíjense ustedes, para que se vea, digamos, muy resumidamente esta situación. En Descartes tenemos la pretensión de demostrar científicamente, racionalmente, la existencia de Dios. Poco tiempo después, creo no equivocarme, creo que fue Lavoisier, tiene la siguiente expresión: Dios, no necesito de esa hipótesis. Lo que se ve aquí claramente es cómo en el principio de la ciencia moderna, en los fundamentos de la ciencia moderna, que están en la filosofía, nos encontramos todavía esta presencia, incluso fuerte, de la metafísica, pero progresivamente se va produciendo un corrimiento hacia la expulsión, ¿no? La metafísica es concebida como una actividad especulativa, que por supuesto lo es. Y aquí habría que decir también que en muchos casos, y esto es lo que despierta, digamos, la suspicacia y el resquemor de los científicos, muchas veces delirante, pero también hay que decir que no siempre, y que en alguna medida es inevitable la presencia de la metafísica en la ciencia, y que muchas veces allí donde se presenta la ciencia con una negación absoluta de la metafísica, cuando uno oculta más profundamente, se va a dar cuenta que en esos mismos discursos aparece justamente rasgos, atisbos de una metafísica encubierta. Pero bien, volviendo al tema del nombre, ¿no? De epistemología, filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento. Indudablemente no se trata de las mismas cosas. Ahora, ¿por qué aparece esta concepción de epistemología suplantando al de filosofía de la ciencia? Van a ver cómo algunas grandes corrientes que van a tratar de, voy a usar una palabra que es validar, darle validez, darle valor a la ciencia y a la producción científica. Entonces, allí se va a ir definiendo, se va a ir recortando una corriente que es la que sostiene que la epistemología es la validación lógico-metodológica de las teorías científicas, no contaminada con ningún elemento metafísico, filosófico, político, ideológico de ninguna otra naturaleza. De lo que se trata es de la producción de un conocimiento objetivo, universal, necesario y validado lógica y metodológicamente. Bien, esto podríamos decir que es una de las principales corrientes que no casualmente, surge, no puede separarse, por eso la negación, surge también de una postura filosófica, que es precisamente el positivismo. Entonces, las corrientes positivistas tienen esta pretensión, darle a la ciencia lo que se denomina una neutralidad valorativa.
la ciencia no está hecha de valores, la ciencia estaría hecha de verdades objetivas, universales y necesarias. Por lo menos, en principio, hasta que ya a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, esto comienza a resquebrajarse y se produce, luego hablaremos de esto, lo que se denomina la crisis del consenso ortodoxo, es decir, la crisis de esa visión. Fíjense ustedes que la palabra, el término epistemología, estudio, digamos que etimológicamente correspondería a estudio e investigación de la ciencia, se ha despojado, se ha sacado de encima esa palabra que incomodaba todavía de filosofía de la ciencia, porque la filosofía es una disciplina que abarca tanto a la lógica como a la ética, tanto a la gnoseología como a la metafísica. Entonces allí aparece el temor de que para estas corrientes, ¿no?, de que esos elementos indeseados, puedan ser filtrados de algún modo en esta pretensión inmaculada de cientificidad, de objetividad, de universalidad, de necesidad. Pero hay quienes siguen esa línea, esa concepción, que están vinculados a la filosofía tradicional de la ciencia, de la que hablaremos, y por el otro lado vamos a encontrar que esa raíz crítica, esas cámaras, digamos, de resonancia que conserva la ciencia, que es precisamente la crítica, también hace que no pocos desconfíen de esa visión y no solamente propongan críticas a esa visión, sino que propongan otras miradas. Digamos, estas corresponderían, en el esquema que nosotros estamos planteando, a lo que se da en llamar la nueva filosofía de la ciencia. De cualquier forma, no hay que pensar que la filosofía tradicional de la ciencia está conformada por una serie de epistemólogos que todos piensan lo mismo, de ningún modo. Digamos que la filosofía tradicional de la ciencia, si bien tiene una serie de principios que son los mismos, también hay diferencias importantes. Yo diría que no solamente en lo metodológico, específicamente en lo metodológico, sino también un poco más abarcativo, un poco también en lo que es la concepción de la ciencia misma. Del mismo modo, en lo que se da en llamar la nueva filosofía de la ciencia, tenemos, digamos, un espectro variopinto, más próximos, por ejemplo, a algunas concepciones de la filosofía tradicional de la ciencia, otros bastante más lejanos y más críticos, y que tienen distintas posturas incluso con respecto al papel que debe jugar ese pensamiento crítico o esa reflexión filosófica dentro de la ciencia. Bien, vamos a decir que en principio y de un modo muy amplio las ciencias tienen como dos grandes propósitos. Toda ciencia tiene como dos grandes propósitos: la explicación y la predicción. Entonces, las teorías científicas no serían otra cosa que explicaciones que refieren a su objeto o asunto de investigación. Ahora,
digamos, ¿qué hace que, digamos, esto va a ser justamente discusión filosófica, perdón, epistemológica? ¿Qué hace que esas explicaciones sean confiables, que consigan seguidores? ¿Y qué hace que esas explicaciones sean cuestionadas, pierdan capacidad explicativa? Bueno, esto está justamente vinculado al otro elemento, que es la predicción. Por supuesto, no se trata de la predicción de las pitonisas o de las brujas o de los oráculos. Cuando hablamos de predicción nos referimos a cuestiones muy concretas. Para poner un ejemplo muy sencillo, y siempre en mi línea de echar mano de los ejemplos mecánicos. Si yo sé positivamente que el agua hierve a 100 grados centígrados, y sé también que para el buen funcionamiento de un motor el agua que refrigera el motor debe estar a menos de 100 grados, porque si no, no cumpliría su función y originaría una serie de comportamientos que llevarían a la destrucción del motor. Entonces, yo puedo predecir que si el agua del motor supera los 100 grados centígrados, el motor puede llegar, o casi necesariamente, si se prolonga en el tiempo, va a llegar a deteriorarse. Claro, hay predicciones, digamos, sin las predicciones la ciencia no tendría sentido. No solamente de sus aplicaciones prácticas, sino del propio desarrollo de la actividad de investigación. Si pensamos, por ejemplo, en uno de los modos de los razonamientos, digamos, de cuáles son los razonamientos que nos permiten refutar o corroborar o confirmar una hipótesis, lo que vamos a ver es que esos razonamientos tienen en su interior algún tipo de predicción. El condicional, por ejemplo, como se ha visto en lógica, si P, entonces Q, y Q, por lo tanto P. Ahora, como vamos a ver más adelante, esto que aparece así en el campo de la lógica, en el campo de la metodología es sustituido. Ya no hablamos más de P y Q, sino que hablamos de hipótesis e implicación contrastadora. Si yo digo que si pasa tal cosa, entonces va a ocurrir tal otra, y esa cosa pasa. Ahora, en el ámbito de la ciencia, el que esa cosa pase no es un mero hecho observacional. Quiero decir, no es que uno se limita a ver qué pasa en la realidad, sino que fuerza la realidad a través de lo que es, por ejemplo, un experimento de laboratorio. Uno fuerza la realidad para que pase esa determinada cosa y ver qué resultado se obtiene. Entonces, la implicación contrastadora de algún modo predice lo que va a ocurrir. Y si lo que efectivamente ocurre, lo que se dice que va a ocurrir, ocurre, entonces la predicción se ha cumplido. Pero si no se cumple, entonces la predicción no se ha cumplido. Y esto es determinante incluso desde estas concepciones tradicionales. El cumplimiento de una predicción fortalece una teoría científica, prestigia a una teoría científica. Y estos deberían ser elementos, esto aparece permanentemente en el discurso de la filosofía tradicional de la ciencia. Sin embargo,
lo que se ve es que elementos como dar confianza, prestigiar, hacer confiable, son elementos extracientíficos, son elementos que están por fuera de los aspectos lógicos, metodológicos de la validación. Y sin embargo, no podemos decir, si, digamos, bueno, alguien podría argumentar, bueno, pero esta confianza está hecha en función de un experimento. Bien, ahora, el problema es que los alcances que se dan a los experimentos a través de la teoría no necesariamente tienen ese alcance universal que las ciencias pretenden. Y si hay algo que ha, digamos, volteado teorías científicas, es precisamente, por un lado, el incumplimiento de predicciones, o ver a la larga que esas predicciones que resultaban muy confiables en un momento, a la luz de nuevas circunstancias, otros elementos, ya no se presenta de ese modo. Bien, vamos a decir que hay varios elementos, varios modelos varios modelos de entender, para entender la actividad de la ciencia. Están los modelos explicativos, ¿no? Por ejemplo, el modelo deductivo. Vamos a hablar largamente del método hipotético deductivo y allí desarrollaremos entonces más en profundidad este modelo. Pero en el modelo deductivo decimos que la ciencia explica eventos, leyes y teorías e intenta explicar por igual las tres áreas de la siguiente manera: de los eventos por medio de leyes, de las leyes por medio de teorías y de las teorías por medio de teorías más amplias. ¿Bien? Entonces, el modelo deductivo es un modelo que plantea un tipo de vínculo entre los eventos, los acontecimientos y las leyes que los explican. Allí entonces, no voy a entrar en detalles en esto, hay condiciones lógicas de adecuación, es decir, el control de este proceso de vincular los eventos con las leyes y con las teorías tiene una base estrictamente lógica, y eso lo vamos a desarrollar. Allí hay elementos teóricos que por su propia naturaleza son abstractos, y elementos empíricos. Entonces, este modelo deductivo vincula de un modo determinado la teoría con la empiria. Luego tenemos en la misma línea el modelo probabilístico. El tema es que ya la aparición del modelo probabilístico plantea, digamos, ciertos aspectos críticos del modelo deductivo. Digo, tradicionalmente esto es visto al revés, porque el modelo probabilístico es un modelo que surge vinculado al método inductivo, y el método deductivo no es que sea posterior, pero desde el punto de vista de el ordenamiento de la ciencia, de los cánones de cientificidad, bueno, precisamente el modelo del método inductivo prevaleció durante un gran periodo, principalmente vinculado al positivismo originario, que se da indudablemente vinculado a ciencias
que tienen que trabajar con lo empírico. Cuando uno trabaja con lo empírico, no es lo mismo que cuando uno trabaja con lo abstracto. En el campo de la aritmética, de la matemática, las cosas pueden cerrar muy bien, muy redonditas, para usar una imagen, pero la realidad nunca suele ser tan redonda, tan perfecta, no suele cerrar tan precisamente como ocurre en el campo de las disciplinas abstractas. Hasta el día de hoy persiste una discusión acerca de cómo encaró Galileo Galilei sus experimentos. En qué medida él llegó a las conclusiones que llegó mediante una percepción de la mente, ¿no? Mente concipio, decía Galileo, concibo con la mente. Y en qué medida bajó al suelo, al barro de la experimentación, en donde las cosas no son tan perfectas como suelen serlo en el campo de las ciencias, de la parte más abstracta, más teórica. El modelo probabilístico no aspira a esos universales que había aspirado en principio, a esos enunciados universales, sino que atribuye, o mejor dicho, asigna atributos con grados de probabilidad. Esto es visto para algunos como un buen ajuste de los alcances y las posibilidades de la ciencia, y otros lo ven como una debilidad. Finalmente, y muy brevemente, quiero detenerme en otros dos modelos, que son el modelo genético y el modelo funcional. El modelo genético está vinculado a la búsqueda de precisamente la génesis, del origen. La explicación surge entonces de una teoría que pretende dar cuenta de la génesis o despliegue de los fenómenos, estableciendo entonces ciertas tendencias, procesos o comportamientos. Dicho de otro modo, es un modelo explicativo que busca el origen, busca la génesis, para ver cómo se va produciendo ese desarrollo y cómo lo puede ir explicando. Tenemos un ejemplo aquí, dice: así lo explica la medicina. Dice: las conjeturas son el producto no solo de la constancia empírica y de una generalización a partir de que la mayoría de los casos esos órganos ocupan determinadas posiciones, sino que lo que se explica surge de una serie de teorías sobre la evolución de la vida. No es común que aparezcan personas con los órganos en la posición inversa, pero estos casos existen y no representan la normalidad o disfuncionalidad de la persona. Ello implica que las cosas pueden ser de otro modo y que no se encuentran sujetas a leyes universales. Entonces, el modelo genético precisamente trata de ver cómo se dan los procesos y en qué medida puede haber desviaciones de esos procesos y entenderlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía se supone que determinados procesos inflacionarios son el resultado del manejo de determinadas variables, tales como aumentos en los precios, los impuestos o los sueldos. Bueno, estas son cuestiones que nos invaden por la televisión los economistas todos los días de una tendencia u otra, y el asunto es que lo expliquen como lo expliquen, las crisis se suceden unas tras otras. Bien, en cambio, por otra parte, el modelo funcional opera de otro modo. Por eso se lo llama también funcional o teleológico. Mientras que el genético va a los orígenes y ve el despliegue, el modelo funcional va a la finalidad,
va al fin en función, valga la redundancia, de la función. Mientras que el modelo genético trata de explicar los fenómenos buscando su origen, el modelo funcional o teleológico lo hace a la inversa, buscando la finalidad hacia la que están orientados los procesos. Lo que debe explicarse es una explicación de tipo funcional. Es una acción según aquella expresión. La función de X es hacer y la función del corazón es bombear la sangre en el organismo. Se suele distinguir entre explicación funcional y explicación teleológica como dos formas diferentes de explicación. La explicación funcional considera hechos generales del mundo animal que refiere a la acción de una parte con miras al funcionamiento del todo, mientras que la explicación teleológica trata hechos particulares de individuos dotados de la conciencia de fin, finalidad propia, o de conductas que parecen tender a un fin. Sin embargo, es evidente que aquí no es tan claro el procedimiento explicativo como relación entre fenómenos externos, el sujeto, porque el fin es algo que está definido por el sujeto como algo que se dará en el futuro. ¿Qué pasaría si el fin no se cumple? ¿Cómo se explica la conducta? Deberíamos más bien recurrir a motivos e intenciones para explicar las conductas del sujeto. Claro que ahora hemos apelado a algo interno al sujeto y parece que a pesar de que hablemos igualmente de explicación, esto implica que por lo menos debemos comprender, ponernos en el lugar del otro, la acción del sujeto en cuestión para poder explicarla. Entonces de aquí va a derivar también, esto también está vinculado, este tipo de modelización está vinculado a las ciencias sociales y va a dar lugar a algo a lo que también haremos referencia, y es la distinción entre explicacionismo y comprensivismo, ¿no? Digamos, aquí se va a hacer una distinción, es para tratar de resolver estos problemas, estas incongruencias. Lo que resulta es que algunos conciben que mientras que las ciencias naturales explican, las ciencias sociales comprenden. Pero esto se deriva no tanto de la actitud del sujeto cognoscente como del comportamiento del objeto a ser conocido. Mientras que en el orden de los fenómenos naturales, por lo menos en este contexto espaciotemporal, el comportamiento es un comportamiento regular. Entonces, si las cosas se comportan siempre del mismo modo, yo puedo decir, siempre que pasa esto, pasa aquello. Puedo establecer leyes universales. Puedo decir, todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a la masa, inversamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo puedo decir? Porque los cuerpos siempre se comportan del mismo modo. Entonces digo, este tipo de enunciado que yo produzco sobre las entidades naturales que están sujetas a regularidades, pueden comprenderse como leyes, siempre ocurren del mismo modo. Pero en el ámbito de las ciencias sociales, por un lado se hace muy difícil predecir, digamos, si la economía es una ciencia, ¿por qué no tiene la capacidad predictiva para decirme cuánto va a estar el dólar en la Argentina? ¿Por qué no puede hacerlo? Bueno, algunos se apoyan en esto para decir que ninguna disciplina social es una ciencia, que son disciplinas, pero que no son científicas. En realidad, lo que vemos es que hay una diferencia importante entre la naturaleza de lo, digamos, valga la palabra, entre las características de lo que hay que explicar en el campo de las ciencias naturales, de lo que hay que explicar en el campo de las ciencias sociales. Pero entonces, como los resultados no pueden ser universalizados en el campo de las ciencias sociales, decimos que los fenómenos sociales son pasibles de comprensión, más no de explicación. Algunos han encontrado una salida a esto y
Bien, han pensado que esto resguarda de algún modo a las disciplinas sociales para ser consideradas ciencias. Otros no, otros dicen, bueno, no, si no se ajustan a los cánones establecidos por las ciencias naturales de explicación, entonces serán disciplinas interesantes, qué sé yo, saberes, pero no ciencia. Bueno, parte de... porque tampoco hay una respuesta cerrada desde la filosofía tradicional de la ciencia o de la nueva filosofía de la ciencia con respecto a si las disciplinas sociales son o no son científicas. Y esto es interesante porque podríamos decir que la epistemología es una ciencia natural, de ningún modo. ¿De qué se ocupa la epistemología? La epistemología es una ciencia que se ocupa de algo que hacen los científicos. Es decir, la ciencia es una actividad social. Entonces, ¿no es interesante, para pensarlo, que aquellos que cuestionan a las disciplinas sociales desde la epistemología y digan que las disciplinas sociales no son ciencias desde la epistemología, lo hagan desde una ciencia social como es la epistemología? Hay algo más que agregar a la temática de la epistemología que no tradicionalmente se ve. A ver, suponemos que esta disciplina, la epistemología, es llevada adelante por epistemólogos, así como, bueno, la medicina es llevada por médicos, la física es llevada por físicos, etc. Ahora, fíjense ustedes que el objeto de investigación desde esta perspectiva, lo que los epistemólogos analizan, son las teorías científicas, son los modos de producción, son las propuestas metodológicas, en ese debate, en esa lucha interna por la significación. Decimos entonces que la epistemología es una metaciencia, es ciencia de la ciencia. Pero hay mucho más que esto, digamos. A ver, algunos de los epistemólogos a los que se hace alusión permanentemente, los de mayor influencia, ¿no? Como Hempel, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, y después todo además el andamiaje crítico de esas concepciones que revela otras concepciones epistemológicas. Pero podemos decir que la epistemología es mucho más que eso. Podemos decir que hay una postura o actitud epistemológica imprescindible en todo científico. Es decir, a ver, los científicos estudian sus objetos de investigación, no se ocupan de ver, como ven los epistemólogos, las teorías. Son educados en las teorías, aceptan esas teorías y desarrollan sus investigaciones. Pero es de aquí la cuestión, y es que la ciencia, si hablamos, a ver, que quede bien distinguido lo que es una práctica profesional con base científica, como puede ser, por ejemplo, la medicina. Entonces, distingamos la práctica profesional de la medicina con la epistemología en el campo de la medicina. Un médico no es un científico, un médico es un profesional con formación científica que aplica los conocimientos en un grado superior al que los aplica simplemente el técnico, quien maneja, digamos, ciertas técnicas médicas. Ahora, un médico, en tanto médico, en su práctica cotidiana, no produce conocimiento científico. Quien produce conocimiento científico es un médico en tanto investigador. Es decir, que la condición de científico
es una condición propia de los investigadores. Quienes no investigan pueden tener conocimientos científicos de altísimo nivel, pero lo que los hace científicos es investigar. Entonces, la investigación, toda investigación, supone a la base de ella, soportándola, una determinada concepción epistemológica y una actitud epistemológica. Y veamos la diferencia entre estas dos cosas. Una postura epistemológica representa adherir a ciertas corrientes, a ciertas escuelas, a ciertos autores, a ciertas metodologías fundadas epistemológicamente. Muy bien. Pero además, en la investigación ya no la que realiza el epistemólogo analizando qué hacen los científicos, sino la que realiza el propio científico en su práctica de investigación, implica una actitud epistemológica, porque el científico, en tanto investigador, es decir, el científico es investigador, y en tanto investiga, no solamente debe aplicar el conocimiento que tiene, dirigirlo hacia su objeto de investigación, debe reflexionar críticamente sobre los supuestos, sobre los fundamentos de su propia disciplina y sobre los procedimientos metodológicos. A ver, los epistemólogos son muy importantes porque nos ayudan a reflexionar sobre las teorías científicas. Pero quienes realmente hacen avanzar la ciencia, progresar la ciencia, que sepamos más, son los científicos en sus prácticas de investigación. Entonces, la actitud del científico que de repente, está formado en una teoría, lo guía en su actividad de investigación, pero de repente eso que resultó conveniente, oportuno, eficaz en algún momento deja de serlo, y si obstinadamente el científico se empeña en seguir del mismo modo, se convierte en un creyente de su ciencia, en un dogmático de sus teorías. ¿Y qué es lo que hace que el conocimiento progrese? Que conocimientos que se suponían eran correctos se haya visto que no lo eran, y nuevos conocimientos desplacen a los anteriores, y nuevas propuestas metodológicas aparezcan en escena. Precisamente la actitud epistemológica del científico de tener la capacidad de conocer y de pensar críticamente sus supuestos teóricos y metodológicos. Entonces, podemos decir que tenemos, por un lado, los epistemólogos en tanto se ocupan de las teorías y métodos científicos. Los científicos que tienen diferentes objetos de investigación, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, que son capaces de pensar críticamente sus propios fundamentos. Y esa es una actitud epistemológica. Esto, sin duda, esa actitud epistemológica de los científicos es de la que depende principalmente, no totalmente, pero principalmente el desarrollo de la ciencia y la aparición de nuevos conocimientos y de nuevas formas de conocer, porque esto es lo importante. Recordemos que si bien Galileo Galilei fue un matemático y un astrónomo brillante, y lo recordamos por eso, el gran aporte de Galileo, el principal aporte de Galileo, fue haber revolucionado el modo de conocer, la forma de conocer. Y esto es algo que aparece permanentemente en la ciencia. Quizás no con grandes revoluciones,
pero no son los simples hallazgos de la ciencia, sino los modos en que la ciencia se va modificando, se va transformando a sí misma en esta actitud reflexiva y crítica que es la epistemología. Esto es algo importante y a tener en cuenta. Y vamos a pasar a ver un poco la temática que en parte está centrada en los métodos, pero recordemos que para ninguna postura, para absolutamente ninguna postura epistemológica, el modo en que conciben el proceder de producción de conocimiento, que puede ser entendido como sinónimo de método, le es ajeno. Entonces, todas las ciencias no solamente están constituidas por aquello que estudian, las naturales, las sociales, las formales, etcétera, etcétera. También y esencialmente están constituidas por los procedimientos que utilizan para conocer. Y estos procedimientos no son otra cosa que el método. Así que hablar de epistemología implica necesariamente hablar de método. Y no podemos abordar, comprender, entender los métodos si no comprendemos los fundamentos epistemológicos que pretenden avalarlos. Entonces, epistemología y metodología no son dos cosas distintas que en algún lugar relacionamos. Son dos cosas que se interdeterminan, que se constituyen mutuamente y no podemos ver una sin ver la otra. Lo que no quiere decir que veamos todo mezclado. Por eso vamos a poner de repente el énfasis, por un lado, en aspectos metodológicos, teniendo en cuenta otros aspectos. Lo que pasa es que aquí no sé si lo habrán advertido, hay un problema. Y el problema es, toda mirada epistemológica mira, analiza desde una posición epistemológica. Entonces, esto es lo que hacen los epistemólogos. Esto es lo que hacen los epistemólogos. Tienen una posición a partir de la cual hacen una crítica, un análisis de la ciencia. Ahora, nuestra tarea es pedagógica. Nosotros no estamos aquí para hacer o defender una postura epistemológica, sino para hacerles conocer a ustedes este campo de luchas. Entonces, nuestra visión, que por supuesto como ninguna es totalmente imparcial, va a tratar, sin embargo, de presentar el abanico de aquellas corrientes, escuelas, incluso muchas de ellas muy contrarias a nuestras propias concepciones, pero que deben conocerse porque son determinantes, constitutivas de la actividad científica cotidiana, de lo que hacen los científicos en todas partes, en sus gabinetes, en los laboratorios, en las escuelas, en las universidades, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se divulga, cómo se le asignan recursos. Bueno, todo esto está presente en esas disputas, y nuestro objetivo es que ustedes tengan una aproximación, digamos, es como si fuéramos en esos viajes, el viaje al Hades, el viaje al infierno, no son analogías muy alentadoras, un lugar, ese Aleph desde el cual se ven todas las cosas. Bueno, aquí no estamos para hacer apología de ninguna concepción epistemológica, sino para tratar de analizar críticamente, como legado científico al que nos debemos, para analizar críticamente las posturas que más influencia y más determinación han tenido en estas luchas, estos combates. Así que
vamos a seguir con eso en lo que viene. Gracias.